Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Yo soy Salma Ignot y este es el canal Soy Hija de Dios. El día de hoy vamos a hablar de qué es la salvación. En los videos pasados hemos hablado acerca de qué es pecado y qué es arrepentimiento. Y en seguimiento a esos videos hoy vamos a hablar de qué es la salvación. Bueno, la definición de salvación es redención y la definición de redención es rescate. Y tal vez tú te preguntes, ¿y rescate de qué? ¿De qué me están rescatando o qué? Bueno, pues vamos a ir a Génesis 2, 16 y 17 y dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Aquí fue el primer mandamiento que se nos fue dado a toda la humanidad, bueno, en aquel entonces a Adán, y le dijo que podía comer de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y automáticamente el Señor le da la sentencia que sería la muerte, porque dice, de ciertamente morirás. Y cabe aclarar que el Señor siempre, siempre, siempre nos dice la consecuencia de no obedecer sus estatutos. Y muchos pueden decir, es que Dios es un Dios autoritario, un Dios que quiere que hagamos todo conforme a como Él quiere. La verdad es que Dios ha creado todo. Él se plació, o sea, en algún momento Él dijo, voy a crear la tierra, voy a crear a la humanidad. Y así lo hizo. Así como nosotros cuando decidimos hacer un proyecto, nosotros simplemente lo hacemos. Y tenemos esa libre elección de poder crear. En esa forma también somos semejantes a Dios. Y el Señor, como creador que es, tenía todo el derecho y toda la disposición de darnos ordenanzas, estatutos, decretos. Lo sorprendente es que un Dios tan grande, tan poderoso, solo nos dio un estatuto, un mandamiento que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no solo eso, anunció la consecuencia de que si comíamos de ese árbol y era morir. El Señor es un Dios que Él no miente, Él no se contradice. Y entonces, cuando el hombre pecó, automáticamente se desataron maldiciones, se desataron el dolor. Y si ustedes leen todo el capítulo 2 y 3 de Génesis, encontrarán que realmente al momento de Eva y Adán comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, desencadenó la maldición en la tierra y dijo, con dolor producirás para comer, con dolor. O sea, no había dolor antes de haber comido de ese árbol. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que el Señor no quería que nosotros tuviéramos dolor, no quería que nosotros muriéramos. Pero ¿qué pasó? Nos dejó elegir, no nos obligó a seguir sus mandamientos. Ante todo Dios es un caballero, ante todo Él te deja y te dice, está bien, aquí está la salvación, aquí está lo que yo puedo hacer por ti, pero si tú no quieres hacerlo, si tú no quieres tomarlo, está bien. Solamente que después de ahí es la consecuencia. No vengas a culparme después de eso, porque yo te he anunciado, yo te he dicho cuál es la salvación. Y si vamos a Génesis 3:21, dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los versículos anteriores hablamos de que el Señor dio el mandamiento y dio la consecuencia. Ahora estamos hablando de que el hombre no cumplió el mandamiento y comió del árbol. Y la consecuencia era la muerte. Sin embargo, el Señor hizo lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se dan cuenta? El Señor los rescató de la muerte. La consecuencia era morir. Pero el Señor desde el primer pecado hizo un plan de redención
Y dijo, no, yo no quiero que mueran, yo no los creé para que mueran, para que vivan una eternidad en el infierno. Yo no los creé para eso, yo los creé para vivir. Y entonces desde ese momento el Señor empezó su plan y dijo, voy a vestirlos. ¿Hubo muerte? Sí, porque mataron a esos animales para poder vestir de piel a Adán y a Eva. ¿Se dan cuenta? Sí hubo esa consecuencia de la muerte, pero no fue para la humanidad. Él prefirió sacrificar a unos animales para poder vestir al hombre, al que había cometido el pecado. A él lo vistió, siempre nos anda rescatando el Señor y lo hizo desde el minuto 1 que hubo el pecado. Ahora me podrás decir, bueno, yo no estuve en aquel entonces, yo no comí de ese árbol y bueno, está bien, ya hemos hablado del pecado, si quieres puedes ir a ver el video del pecado y puedes ir a ver el video del arrepentimiento. Y ojalá y lo hagas y examines tu vida para que veas que hay pecado en cada uno de nosotros y que el Señor en su plan de redención nos permite que nosotros nos arrepintamos para salvación. Y ahora el Señor, tenemos una increíble noticia porque el Señor Jesús vino a la tierra y murió. Él pagó el precio del pecado, que era la muerte. Él, que era limpio, puro, sin mancha, sin pecado, llevó todo el pecado de toda la humanidad para que tú ahora puedas escuchar este video y saber que lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. Y ahora nos vuelve a dar esa opción de elegir en creer en Él o no creer. Anteriormente era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora es creer o no creer en Jesús. Estamos en la misma situación. Tú decides si creer en Él. Y es que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo tal vez ya lo has escuchado muchas veces, pero si lo analizas detalladamente, sabrás que el Señor no nos odia. Dios no odia a la creación. Al contrario, Él nos ama porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, porque ¿quién da a su Hijo por gente pecadora que decide ir al pecado en vez de buscar al Señor? Él lo dio por nosotros, aún sabiendo que tú todavía tienes la elección de creer o no creer. Él dio a su único hijo, al único que era íntegro, al único limpio, al único recto, al único humilde, al único bueno, lo dio por ti. Lo único que tienes que hacer es decidir. Todo está en tu libre elección, en tu libre albedrío, en decidir creer o no creer. Y dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la verdadera salvación. Que el Señor, viendo que nosotros habíamos pecado, que nosotros habíamos hecho todo lo malo y que teníamos la consecuencia de la muerte, vino en rescate de nosotros. Porque dice que no nos envió para que fuéramos condenados. No envió al Señor Jesús para que fuéramos condenados. Lo envió para que fuéramos salvos. ¿Y qué dijimos que era la salvación? Era un rescate, una redención. Nos vienen a sacar, nos vienen a asir de nuestras manos cuando ya estamos por caer a la muerte. El Señor Jesús vino a eso, para que tú no vayas toda una eternidad al infierno. Porque Dios no quiere que vayas al infierno, Dios quiere que seas salvo. Él nos creó para que fuéramos eternos y lo vamos a hacer, simplemente que tú decides dónde quieres pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. La decisión está en creer en Jesús o no creer. Y ya por último dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente, el Señor da el mandamiento y da la consecuencia.
anteriormente dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces morirán. Nuevamente, si no crees en el Señor Jesús y en la salvación que hizo por toda la humanidad, entonces estaremos condenados por toda la eternidad. Yo quiero que tú analices en dónde tú quieres estar. La salvación no te cuesta nada, solamente es tu decisión en creer o no. Velo como si tuvieras el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida frente a ti. ¿Qué decides? ¿La muerte o la vida? La verdad yo decidiría la vida. Es una recompensa mucho mayor, aunque también el castigo es muy grande, y es que no es para menos. El Señor Jesús, el unigénito de Dios, vino al rescate por la humanidad, y solamente te toca decidir si crees o no crees. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Yo espero que te haga analizar tu vida, que te haga creer en el Señor Jesús, que puedas entusiasmarte en que el Señor Jesús dio su vida por ti y aceptes ese rescate, esa redención que Él ya ha dado por cada uno de nosotros. Compártelo con tus amigos, dale me gusta, suscríbete si no te has suscrito. Y bueno, eso ha sido todo. Dios te bendiga. Hasta luego.